Nacional por Tele 13 Radio. 7:41 con Matías Acevedo, investigador asociado del CIES de la Universidad del Desarrollo y exdirector de presupuestos aquí en el estudio de Tele 13 Radio para que hablemos de economía. Matías, muchísimas gracias por estar acá. Buenos días. Muchas gracias, Iván, por la invitación. Has estado muy activo en el debate de pensiones y has hecho proposiciones y propuestas. ¿Qué te parece el debate así como está en este momento? Sí, mira, yo me acuerdo esto de Santo Tomás, digamos, ver para creer. Hay muchas cosas, mucha propuesta, mucha buena intención, pero todavía no vemos nada concreto. Y en particular, lo que está hoy día en el debate es básicamente cómo se reparten los 6 puntos de cotización. De nuevo, volvimos a esa... Sí, porque alrededor de todo eso parece haber acuerdo, digamos, ¿no? Claro. Pero lo curioso es que para saber cómo se reparten, primero hay que saber cuánto cuesta, digamos. Es decir, mira, es como tú vas a pedir un financiamiento al banco, no tenés idea cuánto cuesta la casa. ¿En qué sentido saber cuánto cuesta? En el sentido de que básicamente acá lo que está en discusión, ¿no es cierto?, es cómo financiamos un beneficio transitorio a las personas que no tuvieron acceso a una buena tasa de reemplazo, digamos, y que no van a tener acceso a los beneficios de esta reforma. ¿No y cómo lo hacemos de inmediato porque el problema es ahora. Es ahora. Claro. Entonces, y eso es una gente que está más o menos en la clase media, por decirlo así, que tiene una tasa de reemplazo muy baja. Y media alta, te diría. Tiene una tasa de reemplazo de 50%, que ha cotizado 20 años, y hay una proporción importante que son mujeres. Entonces, ¿Cómo se soluciona el problema de las pensiones ahora, que es lo que ha dicho el gobierno siempre, que es su línea roja? Exactamente. Entonces el gobierno dice, no, son 3 puntos, 3 puntos de la cuenta individual y 3 puntos al resto. Pero la verdad es que... La última vez dijo 5-1, digamos, claro, básicamente. Pero la verdad es que la primera pregunta, Iván, es saber cuánto cuesta. Si uno no sabe cuánto cuesta... ¿Cuánto cuesta el beneficio? ¿Cuánto cuesta el beneficio, por supuesto? ¿Y por qué no sabemos? Porque el gobierno básicamente hizo una propuesta al inicio de la tramitación este año en la Cámara de Diputados. Esa propuesta tenía un costo, pero básicamente lo que le dijo la comisión de expertos, les dijo, miren, acá hay un grupo que es mucho más pequeño que hay que beneficiar con este beneficio transitorio. Y eso, básicamente, del acuerdo en el Senado, fue básicamente estimar cuánto era ese grupo. Ya. Y mientras no sepamos cuánto es ese grupo, es difícil avanzar con el resto. Decir, bueno, es que no hay que hacer un préstamo, que hay que hacer... Pero si no sabemos cuánto cuesta. Ya, entonces hay un problema, hay un dato factual que falta, digamos. Y el gobierno tiene que entregar esos datos, porque es la única forma de poder cuantificar y poder avanzar, porque quizás no necesitamos los 3 puntos, necesitamos 1,5 puntos o quizás 2 puntos. Y de ahí resolvemos la forma de cómo se entera ese. Exactamente. Si es un préstamo o si lo que sea. Si es un préstamo, si va a ser un... Ya, lo que pasa es por eso el debate se vuelve confuso, porque por una parte están los objetivos, una cierta tasa de reemplazo, unos beneficios para arreglar la situación de los de ahora, y por otra parte los principios, porque hay gente de la derecha que dice, no, pues yo no acepto que haya solidaridad porque eso significa reparto, y ese reparto es un cáncer del sistema, es la frase más como dramática. Bueno, yo le digo a esa gente que el reparto, por definición, la PGU es el reparto más puro y duro que puede haber. El non plus ultra del reparto. Por supuesto. Sí, básicamente las generaciones activas están con sus impuestos financiando a las generaciones pasivas. O sea, no es un problema de principios en ese sentido, es un problema técnico. El presidente Piñera, que me tocó trabajar con él 4 años en la reforma de pensiones, propuso un sistema de reparto puro y duro, que se le llamaba en ese momento solidaridad, pero bueno, como venía el presidente Piñera, se supone que estaba bien hecho, ¿no es cierto? Estaba bien... Pero yo no veía nadie en la derecha diciendo, oye, no, esto es un reparto puro y duro, tenemos que parar esto. ¿Y qué pasó ahora? ¿Las condiciones políticas cambiaron? Evidentemente, o sea, aquí hay un tema sin duda político, pero también se creó la PGU, que también permitió a un grupo importante que estaba beneficiado en la reforma anterior por el presidente, en la que logramos un acuerdo en la Cámara de Diputados. Iván. O sea, esto no fue un proyecto, no fue una propuesta, fue un acuerdo. O sea, sí, pasó el primer trámite. Yo pienso hoy día, los que hoy día están gobernando, que harían oro por volver atrás y firmar esa propuesta, la firmarían mañana. Y que no, claro, y que no se tramitó porque... Aquí hay varios mitos. El futuro va a ser mejor. Yo no sé, a mí me cuesta ver eso. Vamos a tener un 6-0 hacia adelante. Para eso necesitamos mayoría en las 2 cámaras, en diputados y en senadores. Yo no sé si en los próximos 12 años en el país vamos a tener mayoría. Y cuando la tuvimos, que fue Bachelet, se descolgaron. Y eso que se descolgaron algunos parlamentarios, y eso que teníamos el sistema binominal todavía. Imagínate con este sistema actual, el sistema político. O sea, la probabilidad de no tener reforma es de arrinconarse, digamos, y llegar al 6-0 o 0-6
que eso se aprueba es prácticamente cero. Y un escenario sin reforma tiene un costo enorme, un costo fiscal enorme que la gente no lo ve. Entonces hoy día... ¿Por qué tiene costo fiscal? ¿Por qué? Porque finalmente hoy día, mira, una mujer que tiene 10 años de cotización tiene una tasa de reemplazo hoy día de 70%. ¿Ya? Hoy día está recibiendo... ¿Por qué? Porque el 90% de su tasa de reemplazo es la PGU. Ya. ¿Ya? ¿Y tiene 70%? 70%. Ya. Por lo tanto, uno podría decir, ahí no tenemos que hacer nada. En un determinado nivel de sueldo, digamos. Sí, no, pero o sea, si tomamos una muestra de los jubilados actuales, ¿no es ¿Ya? cierto? Ese segmento en particular tiene las tasas de reemplazo que yo te estoy diciendo. ¿Qué va a pasar en 10 años más? En 10 años más se supone que la PGU se va a reajustar por inflación Claro. y los salarios van a crecer en términos reales. Por tanto, una mujer de similares características, con la misma cantidad de ahorros, además la rentabilidad de esos fondos ha caído en forma importante, pero sumamos que es la misma. Esa persona va a tener una tasa de reemplazo de 10 puntos menos, o sea, 60%. Y en 20 años más va a tener una tasa de reemplazo de... ¿Por qué? Porque los salarios crecen en términos reales y la PGU no va a aumentar en términos reales, se supone, en papel. Pero tú vas a decir al tiro, Matías, pero eso no va a ocurrir, porque la PGU va a aumentar en términos reales, los políticos lo van a hacer. Bueno, si eso ocurre, Eso va a ser costo fiscal. la deuda pública va a aumentar al menos 13 puntos del PIB. Y en 20 años son 26 puntos del PIB. Con eso nos vamos de la A a la C directo. Ni siquiera pasamos por la En la B. clasificación de riesgo. En términos claro. Eso es porque ese aumento de la PGU no hay forma de financiarlo si no es con deuda fiscal. Exactamente, porque hoy día no tenemos plata, Iván. Si el punto es, oye, si aquí nos sobrara la plata, Iván, no estaríamos hablando de cómo se reparten los puntos. Y aquí el otro punto de la conversación, hablamos de las perspectivas, pero déjame devolverme un segundo. Solucionado el asunto de los hechos, de los números que mencionabas al principio, Matías, tú estarías por apoyar esta reforma, independientemente de las críticas. Joseph Ramos decía el otro día que de alguna manera es mejor que nada, pero que es una reforma demasiado buena, digamos. A ver, yo, ver para creer. O sea, yo necesito ver esas indicaciones, necesito ver esas cifras para poder... porque efectivamente, Iván, lo que pasa acá es que si... Por ejemplo, hay una parte de la reforma que se cae, por ejemplo, la distribución de los puntos. ¿Qué es lo que va a pasar? Se cae todo el resto. Entonces, esto es como un castillo de naipes, digamos. Tú sacas una carta y se cae completamente la reforma. Entonces, no da lo mismo cómo se van cerrando cada una de las piezas. Y por eso es tan importante ver para creer en esta reforma. Más allá de, así como lo dijo el ministro de Hacienda, dijo, yo no puedo hacer un acto de fe, digamos, de cómo se va a tramitar esto. Yo creo que acá también tenemos que pensar en que Santo Tomás tenía razón en algunas cosas, ¿no es cierto? Y en este caso en particular tenemos que asegurarnos que la reforma esté bien hecha. Ya, pero saltado esa barrera, por decirlo así, tú eres partidario de que se... Yo creo que el costo de no hacer ahora nada es más alto que avanzar, digamos, en una dirección que no es la reforma que soñamos, pero es mejor que no hacer nada. Ya, ahora, volvamos al punto que dejamos reservado, esta idea de que, como dice Rosana Costa, la presidenta del Central, en los próximos, 15 años vamos a crecer a una tasa de 1,8%, que es el potencial de la economía. ¿Qué significa exactamente eso? Significa en concreto que desde un punto de vista social no vamos a poder financiar, no vamos a tener el financiamiento necesario para poder hacer frente a las necesidades de la población. Y en particular estamos hablando no solamente de que hay pensiones, porque hemos debatido mucho en pensiones. Durante los últimos 10 años le hemos dedicado más recursos a pensiones que cualquier otra política social, cuando sabemos que los problemas de nosotros están en la educación, también en la salud, ¿no es cierto?, en productividad. Entonces, ¿qué significa eso? Que finalmente vamos a llegar a un minuto, digamos, donde la deuda, porque si no tenemos recursos, el crecimiento genera recursos. Para seguir financiando esto. Genera recursos y por lo tanto, si queremos seguir financiando políticas sociales, vamos a tener que recurrir a la deuda. Y esa deuda nos va a llevar, como ha pasado en muchos otros países del mundo, nos va a llegar a un momento en el cual vamos a tener que empezar a hacer los cambios o las reformas importantes para poder avanzar. Muchos han hablado acá de cómo mejoramos la inversión a través de este proyecto que reduce o elimina la permisología. Pero la verdad es que este proyecto, si bien tiene una buena intención, yo le veo muy poco impacto en la economía, porque lo que hace finalmente, el gran problema que tenemos es que tenemos muchos permisos que no tienen no se necesitan, Iván. Y cuando tienes muchos permisos en el Estado, que por definición, y esto no es una descalificación, el Estado es burocrático. Yo he trabajado 8 años en el Estado.
burocrático por definición. Imagínate lo que está pasando ahora, que lo están investigando un una presunto tráfico de influencia para aprobar un proyecto. Eso paraliza el Estado completo. Nadie se va a querer mover porque va a decir, bueno, quizás acá, no sé, Después me va a salir. alguien me llamó, ojalá, no sabemos qué. Entonces, todo eso, yo lo que he aprendido es que todo lo que pasa por el Estado es una burocracia, es lentitud, es ralentización. Y el proyecto de permisología es muy tímido en ese sentido. Y en ese sentido lo que tiene que hacer, como decía Sebastián Edwards en su momento, que a mí me hizo mucho sentido, tiene que ser más agresivo en el sentido de eliminemos trámites que no son necesarios. Aquí nadie está porque generar perjuicio al medio ambiente, ni mucho menos, digamos. Pero eliminemos trámites que no son necesarios. Externalicemos a privados que hacen evaluaciones bastante más rápido y que tienen incentivos, porque uno le puede poner incentivos para que las cosas salgan a tiempo. Pero esto de concentrar, digamos, los permisos en una ventanilla única va a tener re poco impacto. Y lamentablemente hoy día el gran problema que tenemos en el tema de la inversión, y lo han dicho, no solamente lo decimos nosotros, lo acaba de decir el Departamento de Estado de Estados Unidos. Cuando el Departamento de Estado dice algo, hace una opinión del país. A mí me tocó vivir en Estados Unidos, en Washington, 2 años. Cuando el Departamento de Estado se refiere a un país, pucha que lo tiene pensado. O sea, no va a ser no está improvisando. No está improvisando porque al final le estaban también hablando sus inversionistas. Le decían, oye, ojo con Chile. Porque en Chile se demora el doble de esto. Entonces, significa que si no hacemos la reforma y esto de volvamos a crecer así como un llamado de atención, la verdad que no va a tener mucho impacto si tú no generas leyes para cambiar los incentivos para crecer. Y las leyes se aprueban en el Parlamento. Y con este sistema político no lo vamos a lograr. Ya, o sea, es una cadena de... Es una cadena, entonces al final, es decir, la madre de todas las batallas, siempre, o sea, para mí es el cambio del sistema político. Lo vivimos durante 4 años, los últimos 4 años del gobierno de Piñera. Cada vez que presentamos un proyecto de reforma económica, la reforma del medio ambiente, se supone que es muy parecido al proyecto actual. Pero los que están gobernando actualmente nos hicieron 1000 indicaciones. 1000. O sea, mataron el proyecto de una forma muy elegante. Entonces, no hay cómo tramitar eso. Entonces tú dices, ¿cómo vas a tramitar eso? Entonces, cuando hablamos vamos a cosas concretas, no pensemos, no, es que hay que crecer, no, porque tenemos que volver. ¿Cómo lo hacemos? Si no tenemos el sistema político para hacerlo. Entonces, creo que... ese es el punto de partida. Es un punto de partida y creo que la ministra Tovar lo dijo ayer acá. Creo que si hay una oportunidad... hay que tomarla. Al igual que el tema de pensiones, fíjate, en el tema de pensiones, Sergio Lehmann hacía una presentación esta semana, economista, donde nos mostraba, digamos, si los 6 puntos entran al mercado de capitales, eso finalmente nos va a permitir invertir, pasar de una inversión que está hoy día pegada en el 20% del PIB a 25 o 30 puntos del PIB, digamos. Entonces, tenemos una oportunidad ahí de cosas concretas que se pueden hacer para poder avanzar en crecimiento económico. Estamos con Matías Acevedo, investigador asociado de la Universidad del Desarrollo y exdirector de presupuesto. ¿Qué se puede esperar de la ley de presupuesto, en tu opinión? ¿En qué debería fijarse uno para analizar? Primero los ingresos. La gente siempre dice, bueno, ¿cuánto va a crecer el presupuesto? Esa es la pregunta típica, ¿no es cierto? Pero la gente no sabe que el crecimiento del gasto es una fórmula, es el resultado de cuánto estimas tú de cuánto van a crecer los ingresos. Y por lo tanto, hoy día, si tuviéramos que hacer el presupuesto de este año de nuevo, tendríamos que estar creciendo, el gasto tendría que estar creciendo la mitad de lo que propuso en su momento el gobierno. ¿Te fijas? Entonces, porque los ingresos han sido la mitad. Los ingresos han sido la mitad, entonces, o sea, han caído en forma importante. Entonces, lo importante acá, en esta discusión, es centrarse cómo van a evolucionar los ingresos, primero. Segundo, ¿dónde se van a destinar? Se va a incorporar el proyecto de cumplimiento tributario. Tú sabes que el presupuesto con ese proyecto puede terminar creciendo hasta 6%. El gasto. Puede terminar creciendo. Porque se supone... Porque se incorporan los nuevos ingresos. De ese Entonces, ese es mi punto. Acá la discusión clave que tiene que dar el Congreso, que además no tiene facultades para bajarlo ni para aumentar los ingresos, pero tiene que entender cómo se calcularon los ingresos para no cometer los errores que se cometieron este año. Y respecto al destino, bueno, está claro, primero, salud, las listas de espera, Iván, tenemos $300 millones que tenemos que gastar para sacar todas las listas de espera. O sea, ¿tú le meterías plata a esa...? Totalmente. Así como... Totalmente. Y además, es plata, pero no es tanto recurso. Un presupuesto de $80.000 millones no son tantos recursos. Creo que ahí hay una prioridad súper concreta. En seguridad,
es poco popular decir que no se necesitan más recursos, pero la verdad es que se tienen que gastar mejor. Y finalmente en educación. La educación, tenemos olvidado a los cabros que no fueron a clase durante meses, digamos, durante la pandemia, y eso generó un daño enorme. Ya, eso desde el punto de vista de las prioridades, digamos. Eso es las prioridades. Entonces, desde ese punto de vista, creo que la discusión presupuestaria aquí tiene que, el primer foco, concentrarse en los ingresos. Tenemos que hacer una buena estimación de ingresos. Y dos, y el crecimiento del gasto va a salir solo, no tenemos que estar estimándolo, es básicamente lo determinan los ingresos. Y segundo, respecto a las prioridades, salud, clave, listas de espera y educación. Ahora, dicho eso, un presupuesto expansivo, un presupuesto donde aumente el gasto, independientemente donde hay una decisión política de aumentar el gasto, ¿serviría para reactivar económicamente al país? Mira, hoy sí y no, digamos, dependiendo de cómo se focalice. Digamos. Aquí, básicamente, lo clave de eso, de un presupuesto expansivo, si es que va en esa dirección, tiene que ver en cuánto se gasta en inversión pública, ¿no es cierto? Porque eso es lo que finalmente se genera la reactivación. El gasto corriente es algo que pasajero, genera inflación, además, entre otras cosas. Hoy día la inversión pública está avanzando un poquito más rápido de lo que avanzó durante los últimos 3 años. Inversión pública es típicamente obras públicas. Obras públicas en general, digamos. Y eso está avanzando bastante más rápido. ¿Por qué? Porque Hacienda entendió que tenía que jugar un rol y tenía que golpear la mesa a los ministerios, ponernos a todo ordenado. Y eso se demoran siempre los gobiernos 2 o 3 años en aprenderlo hasta que al final lo aprenden. Yo creo que ahí hay un tema importante, sobre todo cuando vamos a tener una inversión privada que va a estar alicaída por un buen tiempo, digamos. Yo no veo una reactivación importante. El otro día el ministro Grau decía que la inversión, celebraba que estaba aumentando la inversión extranjera, pero la verdad que ese es el catastro de inversión extranjera y él sabe muy bien que ese titular es incorrecto, porque finalmente la inversión extranjera va a avanzar en la medida que él aprueba los proyectos, digamos, ¿no es cierto? Y sabemos que los catastros de inversión se ajustan en forma importante justamente porque no se aprueban los proyectos, digamos, porque se demoran, porque el tipo dice, bueno, es que ya en Perú parece que están aprobando más rápido, nos vamos a Perú. Mejor me voy entonces, no se concreta. Entonces, en el tema de la inversión pública sí hay un desafío, y creo que ahí se puede enfocar en una parte importante de los recursos para el tema de la reactivación, pero reactivar la economía, en mi experiencia, con la inversión pública, digamos, es como el último recurso, porque de verdad, Iván, aquí lo que necesitamos es que los proyectos avancen. Si este proyecto de permisología tiene que mejorar y tiene que reducir los trámites, tiene que reducir la burocracia, tenemos que dedicarnos a pensar en los problemas del mercado laboral, digamos. Si le estamos incorporando más trabas al mercado laboral, ahora la negociación ramal, digamos, que puede estar bien intencionada, pero no crea un buen ambiente para invertir, digamos. Pero como dices tú en una palabra, para empezar, el sistema político. Exactamente. Matías Acevedo, investigador asociado del CIES-UDD y exdirector de presupuesto, esta mañana aquí en Mesa Central. Matías, muchísimas gracias por la gentileza. No, gracias, Iván. Que tengan un buen día. La pausa y estamos de vuelta con el Rat Pack.